150, vamos a ver, sí, unos 5 o 6, aquí tengo un, bueno, a ver, simplifico. Bien, en cuanto abrimos el DAX, pues como he comentado antes, miramos a ver dónde hay un volumen importante y velas pues que realmente a lo mejor no se tienen tan en cuenta. Si no se observa el volumen, esta vela de aquí normalmente no se va a tener muy en cuenta, ¿verdad? Son velas que pasan desapercibidas, y más cuando veamos velas incluso más pequeñas que parecen, en fin, insignificantes, pero que están cargadas de volumen. Entonces, nos dan una información valiosa porque sabemos que es un punto clave para direccionar en su momento el precio, ¿no? Entonces, tenemos la apertura con relativo volumen, hace un 2-3 ya con menor volumen, bien, y luego incluso vuelve a repetir ya sí con un volumen, a ver qué vela es esta, debe ser una de estas dos, volumen mayor, pero da igual. El caso es que después del gap tenemos, luego miramos más precisión en este punto a ver qué es lo que pasa. Bueno, como vemos aquí, la razón era porque teníamos la pausa, que sí o sí tenía que visitarla. Entonces, una vez que el precio nos da intención de giro, ¿dónde va a ir? Pues, como es lógico, irá a testear esa zona importante que marca el cuerpo de la vela, el cuerpo o todo el rango, pero vamos, yo normalmente marco el cuerpo, ¿no? Es la única posibilidad. Normalmente teniendo eso ahí arriba, no se va a quedar aquí en el cuello, te va a ir a buscar esa vela. Y sí, bueno, aquí estamos en 5 minutos, además. Si vemos que hay un espacio atractivo en cuanto al posible beneficio, pues vamos a entrar, ¿no? Entonces, como veremos, tenemos aquí la pausa de cuando empezaba a recoger, mirando también, no sé si en este caso llegué a mirar 15 segundos o 30 segundos, pero bueno, ya la idea a priori estaba clara, ¿no? Al ver esta vela importante aquí, ver el gap, la pausa de abajo y la posibilidad de giro, donde pues sí, se puede ser agresivo para buscar al menos inicialmente ese objetivo, ¿no? Bien, como se ve aquí, esta era la zona donde partíamos con la entrada. Esto es en un minuto. Nos crea una pausa. Esto también es lo típico, como he comentado antes, ¿no? Las secciones de la repetición amplia. Bien, nos crea la pausa y a continuación, con un movimiento muy sólido, muy fuerte, muy impulsivo, nos crea pues una especie de banderín, un tanto cabezón, muy grande, para lo que es el impulso, pero en definitiva es eso, ¿no? Entonces esperamos comportamiento. A medida que va desarrollando, cada vez le vamos dando una idea más, digamos, alcista, más sólida, ¿no? Porque, de hecho, tenemos esta impulsividad, tenemos la figura, nos empieza a flaquear ya a medida que se acerca al vértice, y lo que vamos a buscar es cualquier momento de entrada, cualquier posibilidad de entrada con la intención digamos, de que rompa de forma más o menos inmediata. Claro, tiene su riesgo porque podemos entrar y luego
quiebre un poquito hacia arriba y luego gire. Existe esa posibilidad, pero si el movimiento es fuerte, luego es posible que ni tan siquiera nos haga el retroceso para entrar. Entonces, si vemos una buena posibilidad en la zona, ya cercano al 70% de lo que es la figura, pues podemos entrar y con un riesgo pues pequeñito, ¿no? Entonces la idea era esa. Luego tengo más información en la otra foto. Bueno, también es eso. Iba con un poco de miedo hasta que no desarrollara bien la figura, porque precisamente teníamos esta pausa aquí debajo que normalmente la va a visitar. Pero bueno, la forma de la figura ya nos decía que probablemente la rotura iba a ser alcista, ¿no? Además, por aquí, tenemos que ver siempre lo que es un cambio, tenemos que ver algo, ¿no? Aparte de la cercanía, digamos, más o menos sobre el 70% o así de lo que es la figura, también que veamos cierta debilidad, en este caso ya abajo, que empieza bien, unas dojis por aquí, hay un cambio, es posiblemente, siempre nos gusta ver algo, ¿no? Aquí nos deja una doji posiblemente cargada de volumen, probablemente ya sea en el momento de que despegue. No lo sabemos, todavía a ciencia cierta, pero eso pues nos da más posibilidades, ¿no? Aparte de que la fuerza está en el movimiento impulsivo y esto realmente no lo consideramos ni tan siquiera un retroceso, lo consideramos pues eso, la figura o una simple pausa, ¿no? Entonces lo normal siempre va a ser que rompa. Hay más razones, por no leer todo el comentario que tengo ahí tan grande, pues bien, esto era la figura, luego crea, de nuevo, esto es igualmente es una pausa de continuidad, bien, hasta que ya empieza a mostrar el giro, sobre todo con esta sección. Aquí podía haber entrado, posiblemente, y hubiera sido muy buena entrada, pero el hecho de estar alcista está más pendiente de salir que de volver a entrar en el sentido contrario. Bien, eso a veces se puede ser flexible y otras no tanto, ¿no? Bien, aquí posiblemente nos diera señal de giro mirando el volumen, pero bueno, realmente no lo miré. Teníamos también la pausa, la posible visita de la pausa que había quedado pendiente anteriormente y entonces entré pues más tarde, ya una vez que hace este movimiento se va a esta zona de aquí que parece relevante, hay la doji, otra doji por aquí, parecía una zona al mismo tiempo, ha roto esta pequeña estructura que normalmente son trampas, entonces observar aquí el volumen, si se queda sin volumen en cualquier pequeño test, pues puede ser entrada buena. ¿Por qué? Porque va a atrapar a todos los que han podido entrar aquí abajo o bien a romper, digamos, la zona, digamos, el máximo intermedio y es un atrapamiento. Entonces aquí buscar algo pues siempre puede ser interesante porque hay la posibilidad de que se lo lleve todo y más teniendo ese objetivo que teníamos ahí, que era bastante factible. Al mismo tiempo tenemos la figura de giro, en fin. Bueno, en ocasiones o muy a menudo se puede ser agresivo y entrar pues al mínimo síntoma. De todas formas siempre hay algunas condiciones que evidentemente tienen que dar apoyo, no podemos entrar porque sí, pero en este caso pues parecía ya que nos estaba dando señal de reversa también, otra cosa que se me olvidaba, como vemos aquí, hay mucha presión ya a este nivel y lo normal, después de la trampa, es que baje. Entonces siempre nos vamos haciendo con el puzzle, ¿no? Y bueno, y en base a eso, pues, tomamos decisiones. Y si consideramos que esto es una trampa, pues todavía nos va a dar más garantías de que el movimiento va a ser bueno, va a llegar a objetivo bien. Bien, básicamente eso.
Es importante, como he comentado antes, buscar zonas que no se ven muy claras, pero que normalmente las crean, como dije antes, dojis que suelen crear líneas bastante buenas. Entonces ya el hecho de que suba arriba ya va a romper con todo, no tiene mucha lógica. Entonces de frenar lo normal es que lo hiciera más o menos en esta zona. En cualquier caso no vamos a adivinar, tira un poquito hacia abajo y vamos a buscar pues un testeo más o menos por ahí que se quede sin volumen, en fin, ya buscamos la entrada, ¿no? Pero vamos, en resumen, que había razones de peso para el giro, especialmente sobre todo por esta presión a nivel y la intención de la trampa. Bien. ¿Te traslado alguna pregunta, Pedro? Pues sí. Me quedan... Bueno, sí. Pregunta por el trader, ¿cuál es el rango habitual y el mejor horario para operarlo? El DAX, pues el rango habitual, en cuanto a tiempo, Me imagino que... pues hombre, sí, pues en cuanto a tiempo, bueno, utilizamos, por ejemplo, lo que es el tócala otra vez, Sun, que eso se produce con las velas de las 8 y las 9. Poco después de las 9 hay dos tipos de testeos, ¿no? El que se produce a las 4 o 5 velas posteriores a las 9, 4, 5, 6, 7 velas, y luego otro que es más tardío, que, bueno, igual es a las 9:30, 10, 10:30, pero vamos, normalmente hasta las 11, 11:30 es buena hora. De 9 a 11:30, yo diría incluso, sí, de las 9 a las 11:30 es bastante buena hora. Luego, pues también cuando comienza USA a las 2:30, 3:30, también se pone bien porque el SP también da otro empujón y ya estás viendo la intención que hay en el mercado americano y bien, se mueve bien. Pero vamos, que normalmente puede ser suficiente con un par de horas ya a primera hora de la mañana, una vez abre Londres. ¿Y el rango en pips de movimiento? El rango, pues es el que me tiene Max, es mucho, mueve bastante más, a ver, debe estar en el orden de los 300 pips más o menos diarios. Si no me equivoco, tengo por ahí el ADR, que siempre lo pongo, para ver si cumple con el ADR del día, pero si comparamos, no por curiosidad, comparamos el ADR de un par y lo comparamos con el del DAX, ya veremos que es mucho mayor el del DAX. Igual es el doble, por ejemplo, que el del euro, por decir. Pregunta Pedro Martí, ¿qué tal se comporta en la sesión americana? ¿Lo has operado? ¿Genera buenos movimientos? Sí, también, perfecto. Sí, no, funciona prácticamente a cualquier hora. Hombre, ya una vez que cierra, pues igual es más complicado, claro. Y hay veces que a lo mejor no ha movido durante todo el día y sin embargo es después del cierre, igual a una hora muy atípica cuando da un viaje exagerado, pero vamos, no es lo normal. Lo normal siempre en las aperturas, siempre aprovechas esa impulsividad, ¿no?, de la apertura. Siempre es mucho mejor, sea la apertura europea o la americana. Sí. Muy bien, pregunta José Sancho, ¿las proyecciones se basan en Fibonacci? Sí, solo que son Fibonacci un poco, digamos, un poco especial, pero sí, son niveles Fibo también. Lo que pasa es que las suelo trazar de figuras, no de impulsos, sino de figuras. Entonces, por eso quizás sea un poco diferente, pero en realidad sí, lo que pasa es que lo que busco normalmente pues son 200, 300, 423, 523 y 685. Pero sí, son FIBO también, sí, podemos considerar FIBO. Sí. Solo que, como digo, trazadas de ciertas figuras. Muy bien, pregunta Roberto Jacobs, 15-30 segundos,
¿Cómo influyen los diferentes tiempos? Por ejemplo, los primeros 30 segundos desde la apertura de Londres de los segundos 30 segundos. No sé si he trasladado bien la pregunta, Roberto, me ha resultado un poco confuso la forma de redactarlo. ¿Lo has entendido, Pedro? Hombre, los segundos en la apertura tampoco nos importa mucho. No nos importa demasiado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esa es una vela determinante y que la decisión normalmente va a pasar por esa vela. Entonces da igual que cierre como quiera cerrar. Hombre, igual sí, si por ejemplo a las 8 de la mañana pues vemos un volumen anormal, entonces muy probablemente el día vaya a ser tendencial. Entonces surja la vela a las 9 y un pequeño testeo casi inmediato, entonces dispare el precio, ¿no? Entonces en ese caso pues sí puede ser importante, pero vamos, que normalmente no, tampoco nos importa cómo se va a confeccionar finalmente la vela, sino lo que nos va a decir después, ¿no? Precisamente porque marca un punto muy determinante y en general va a ser testeado antes de direccionar. Bien, pregunta Bullet Bien. Trader, ¿suele haber falsas rupturas en el DAX o es más noble que otros índices? Suele ser más noble. Es más noble que, hombre, que en otros índices, es que no los he trabajado todos tanto como para decirte realmente, pero el DAX yo lo considero bastante noble, si lo comparamos sobre todo con Forex. En cuanto a otros, hombre, el CAT, por ejemplo, incluso posiblemente sea más noble todavía, el CAT. Además mueve menos, se ajusta un poquito mejor, en fin, el riesgo también es más pequeño, pero sí, yo diría que es bastante manejable comparado, como digo, con Forex. Comparado con otros índices, ya el tema es de acostumbrarse, pero bueno, tampoco he trabajado mucho el resto de índices, un poco por encima, y no sabría decirte exactamente. Muy bien, comenta Endurator, aunque, bueno, hace alusión a alguna de los gráficos anteriores, no sé exactamente a cuál, decía que ahí tiene 121, esa trampa que he comentado muchas veces con el punto donde pone la venta. Una cosa, en el futuro cuando publiquéis, poned por favor todos los textos en una sola línea, o sea, en un solo mensaje de chat en lugar de en varios, porque como se entrelaza con otros comentarios de otros compañeros, me cuesta seguir el hilo. Pregunta Joaquín Cabello, para estudiar los movimientos y patrones del DAX, ¿qué recomiendas? ¿A gráfico hecho o en tiempo real? Hombre, se puede mirar de todas las maneras. Es que depende. Por ejemplo, si lo que utilizamos es el volumen, pues algo sencillo puede ser, por ejemplo, pues apiñar el gráfico y ver realmente dónde hay volumen fuerte. A partir de ahí, ¿qué pasa con ese volumen? ¿No? Es una forma sencilla de buscar giros, porque si miramos, normalmente casi todos los giros se producen a partir del volumen. Bueno, pues estudiar a ver qué patrones se forman ahí a partir de ese volumen, ¿no? Entonces eso también nos da una visión importante de lo que puede pasar, ¿no? Cómo se comporta, qué tipo de 1-2-3 hace, cómo testea el cierre de la vela, hay algún nivel donde tiene que llegar ese testeo, en fin, también te ayuda a ver qué niveles son los más importantes, ¿no? Que es justamente donde va a testear por lo general el precio, en fin. Pero vamos, que se puede hacer de una u otra manera. Lo importante es ver sobre todo pues dónde se produce un cambio, dónde está la fuerza, si abres por ejemplo el Ninja, pues dónde tienes el volumen colocado, qué hace el precio para romper ese volumen, si va a haber un cambio, porque normalmente para un cambio tiene que empezar a romper. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si empiezas rompiendo ya el volumen, un volumen aceptablemente alto? ¿Se va a llevar el volumen siguiente o no? Pues igual, en función de la estructura que nos cree en el extremo y cómo rompe ese nivel intermedio de volumen, pues nos puede proyectar quizá pues un movimiento bastante interesante, ¿no? Pues bueno, son cosas que se van viendo. Y, en fin.
Adelante. Muy bien, vamos a dejar el resto de preguntas para la siguiente sección. Tenemos preguntas de Manuel Lara, Carlos Álvarez, Blue Trader y una operación que propone Torres para ser comentada. Sigue Pedro y las preguntas para la siguiente sección. A ver, si voy a tener que coger oxígeno al final. Seguro que sí. Bueno, vamos. Vamos con la siguiente. A ver. 162. Sí.